Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y damos comienzo con la lectura 28, doctor, ¿verdad? Así es. Muy bien. Es de octubre 9, 1926. El reino de la voluntad de Dios será una nueva creación. Gusto de Jesús al oír hablar de su voluntad. Estaba, según mi costumbre, haciendo mi giro en el querer supremo, y mi dulce Jesús me hacía ver un globo de luz en mi interior, y conforme repetía mis actos en el fiat divino, se hacía más grande, y los rayos que de él salían se hacían más largos. Y mi siempre amado Jesús me ha dicho: Hija mía, por cuanto más frecuentemente gires en mi voluntad para repetir tus actos, tanto más grande se hace la circunferencia del globo de luz, y por cuanta más fuerza de luz posee, tanto más se pueden extender sus rayos, que deben iluminar el reino del fiat eterno. Tus actos fundidos, perdidos en mi querer, formarán el sol especial que debe iluminar un reino tan santo. Este sol poseerá la fuerza creadora, y conforme extienda sus rayos, así quedará la marca de su santidad, de la bondad, de la luz, de la belleza y de la semejanza divina. A ver, esto es muy importante. ¿Se acuerdan del Apocalipsis? ¿Se acuerdan del Apocalipsis, amigos? El Apocalipsis termina con el descenso de la Jerusalén celestial a la tierra, en donde hay un río que atraviesa la ciudad, que está rodeado, o sea, en las dos riberas del río están llenas de árboles de vida, o sea, no como en el paraíso, que era un árbol de vida, que era Jesús, y ahora en la Jerusalén celestial son múltiples árboles de vida a los lados del río. Y dicen, no necesitarán un sol, porque el que los iluminaré no recuerdo la palabra, pero es Jesús. Vamos a releer esto. Dice, está viendo, o sea, Luisa, que en su interior hay un globo de luz, y que salían rayos, pero que entre más actos hacía ella, más luz tenía aquel globo, más grande, y los rayos se extendían más, ¿sí? Y luego dice Jesús, hija, por cuanto más frecuentemente gires en mi voluntad para repetir tus actos, tanto más grande se hace la circunferencia del globo de luz. Y por cuanta más fuerza de luz posee, tanto más se pueden extender sus rayos que deben iluminar el reino del fiat eterno. Tus actos fundidos, perdidos en mi querer, formarán el sol especial que debe iluminar un reino tan santo. Este sol poseerá la fuerza creadora y conforme extienda sus rayos, así quedará la marca de su santidad, de la bondad, de la luz, de la belleza y de la semejanza divina. ¿Qué les está diciendo esto? ¿Qué son todos esos árboles de vida? Son esos árboles de vida, o sea, los que van a recibir la luz, que son todas las almas que van a vivir en la divina voluntad. Que Luisa es, junto con el querer divino, es el sol que ilumina ese reino. Y ese reino es la Jerusalén celestial que desciende a la tierra como final del Apocalipsis. Es lo que va a quitar las tinieblas completamente de la tierra. Así es, exactamente. Es perfecto, clarísimo y exacto. O sea, podríamos hacer una comparación con el texto del Apocalipsis y esto, y veríamos que es igualito. La Jerusalén celestial es el reino de la divina voluntad, ¿sí? Los árboles de vida son todas las almas que van a vivir fundidas con Jesús, y el sol es Luisa junto con el querer divino, fundida en el querer divino, que ilumina a toda
la Jerusalén, a todo el reino. Sí. Y esos rayos que dice que son más largos y alcanzan más, es en territorio y en tiempo también, ¿no? O sea, para atrás, Para el reino, ¿no? O sea, Ujú, todo el tiempo que el reino esté y todo aquel que entre a pertenecer al reino, ujú. en ese momento estará iluminado por Luisa y por el Ajá. querer divino juntos. ¿Qué querrá decir iluminado? Los escritos son luz. El conocimiento es luz. El conocimiento nos quita las tinieblas de la voluntad humana, nos quita las tinieblas del mundo, del demonio y de la carne. Ujú. Y ahora podemos ver y estar totalmente fundidos en ese querer divino, o sea, en este Dios que nos quiere con Él. Ujú. Que van a ser más que sol, mientras más actos, más vida, mientras más vida sobre todo, entonces ya el sol va a quedar como opacado por tanta luz espiritual, hablando, Hasta ¿no? donde yo entiendo, perdón que lo diga de esta manera, hasta donde yo lo entiendo es Luisa nada más, porque ella es como la que funda esto y es la que junto con el querer divino está iluminando a todos nosotros. Y por eso nosotros pasamos a formar parte de los árboles de la vida que están a las orillas de ese río que cruza la ciudad, Ujú. ¿sí? Y podríamos darle también una semejanza al río, pero no es programa de apocalipsis. Sí. Cuando, cuando la persona llega a tener vida divina, se purifican todos sus actos para atrás y para adelante. Ujú. Eso a nivel personal. Pero ya instalándose el reino a nivel humanidad, va a pasar algo parecido, que queden como purificados los actos anteriores de la humanidad. No, o sea, serán los actos purificados de cada alma. Ujú. Y como esa alma entra a formar parte del reino, el reino empieza a crecer y es un reino, me atrevería yo a decir, perdón que lo diga de esta manera, pero es un reino inmaculado. Ujú. Y se puede decir que se purifican por la reparación que está haciendo el alma que vive en la divina voluntad. No, se purifica por la vida que la divina voluntad establece en la criatura y que se extiende, o sea, toma todos los actos anteriores y los purifica y los vuelve los sella como vida divina. O sea que será increíble. Pero me pareció muy lógico el unir el Apocalipsis con esto, Sí. ¿no? Tiene mucha similitud. Quien se haga iluminar por su luz sentirá la fuerza de una nueva creación continua de alegría, de contentos y de bienes sin fin. Por eso el reino de mi voluntad, dominando ella todos los actos de aquellos que vivirán en ella, será continua creación. Así que la criatura estará bajo un acto nuevo continuado de este supremo querer, que la tendrá tan absorbida que le hará faltar el campo de acción al propio yo. Por eso amo tanto que el reino de mi voluntad sea conocido, por el gran bien que recibirán las criaturas y por el libre campo de acción que ella tendrá. Porque ahora el supremo querer está obstaculizado por el propio yo. En cambio, cuando sea conocido, sus rayos vivificantes, penetrantes y plenos de viva luz eclipsarán la voluntad humana. Esta quedará deslumbrada por su luz refulgente y viendo el gran bien que le vendrá, dará libertad de acción a mi voluntad dándole el total dominio. Así que para mi voluntad, en este su reino, empezará una nueva era, una creación continua. Pondrá fuera todo lo que había establecido dar a las criaturas si hubieran hecho siempre su voluntad. Y que por tantos siglos ha debido tener en sí como en depósito, para después sacarlos para bien de los hijos de su reino. Bueno, en realidad, o sea, creo que es simplemente una... O sea, ya lo que está diciendo aquí es el por qué todavía no se fundan, ¿no? O sea, creo que no habría más
problema. El supremo querer está obstaculizado por el propio yo. O sea, ese propio yo es el nuestro, de cada uno de nosotros, ¿no? Pero en cuanto se quite, entonces saldrá totalmente, abarcará a todos. Y esa luz es la que va a ir convirtiendo a toda la familia humana, ¿no? Quizá no todos lleguen a vivir en plenitud, en el cuarto grado de la divina voluntad, pero cuando menos sí iluminará y hará que las personas se conviertan, ¿sí? Ya de perdida. Y lo que dice, así que la criatura estará bajo un acto nuevo continuado de este supremo querer que la tendrá tan absorbida que le hará faltar el campo de acción al propio yo. Así es como vivía la Virgen. Ya no había campo de acción. Ya no había campo de acción. Y eso es lo que Luisa también, ¿se acuerdan aquello que Jesús le dice demasiado tarde? Sí. Nádale para donde quieras. Sí. O sea, en el ejemplo que estuviera en el mar de su voluntad. Nádale para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, todo es mar. Entonces ya no hay campo de acción, no tienes más que esto, ¿no? Sí. Y empezar a una nueva era, que eso es fantástico, Sí, la era que Dios quiere que empiece. Sí, porque cuando hablamos de la Virgen, que siempre fue inmaculada, pero al mismo tiempo tenía como que tomar una decisión constante, pues aquí ya se entiende más que para cambiar su decisión de hacer algo humano, tendría que viajar mucho dentro de ella. No, tendría simplemente que tener un hueco, un vacío. Nosotros tenemos vacíos de amor. O sea, yo en todas mis acciones, yo creo que si tengo el 0.5% de amor hacia Dios es mucho. Y no que no lo ame, no que yo diga no lo amo mucho, no, sino que en mis acciones no hay amor a Dios. Ahorita, en este momento, en tu parpadeo hay amor a Dios. Pues ojalá. Ojalá. O sea, en cada acción de nuestro organismo no va el amor a Dios. Y no va porque no tenemos la divina voluntad como vida. Si la tuviéramos como vida, la divina voluntad se correría en todo y en todo sería amor, sería oración, sería santidad, sería, en fin. Pero siempre y cuando estuviéramos totalmente inmersos en la divina voluntad. Si no estamos en el cuarto grado, que es cuando puede suceder esto, entonces tenemos vacíos de amor. Por lo tanto, tengo hacia dónde moverme. ¿Sí? Es como lo que le decía Jesús a Luisa. Si Luisa hubiera estado en la playa, le hubiera dicho a Jesús, mira, nádale para enfrente y vas a encontrar mar. A la derecha, bueno, oblicuo a la derecha y oblicuo a la izquierda vas a encontrar mar. Pero si te diriges para atrás vas a encontrar tierra. ¿Sí? Entonces lo que a nosotros nos falta es que todo en nosotros esté lleno de amor a Dios. Incluso todos los actos que sean involuntarios. Y cuando decimos involuntarios, no quiere decir que no dependan de la voluntad. Más bien deberíamos de decir que están fuera de la conciencia. O sea, serían inconscientes. Yo no tengo conciencia del funcionamiento de mi riñón. Por lo tanto, yo pienso que no tengo control sobre ello. Perdón, pero la voluntad es la que está controlando eso. Doctor, y como no podemos estar diciendo, ven Jesús a parpadear en mí, ven Jesús a moverte en mis riñones, en mi hígado, etcétera. Pero sí podemos decirle, en todos mis impulsos, por favor, toma tú el obrar, ¿no? En la divina voluntad. Exacto. ¿No? Ese es el punto, o sea, el estar con la firme decisión, el verdadero deseo de que todo sea controlado por ello. Y que en todo lo que hagamos sea con la finalidad de darle vida a la divina voluntad en ello. Porque andamos
con un pie en la playa que usted dice y el otro pie adentro del mar. Ujú, A No ratos, decidimos entrar. a ratos flotamos en el mar, pero a ratos caminamos sobre la tierra. así es. Entonces, si ya estás a medio mar, pues ya Ya, Pa- Ya ni ya para se flota donde en el quiera mar que nada Claro, hagas. ya más. ni para dónde. Y ese es el punto, llegar a la verdadera vida en la divina voluntad, que es todo yo estar lleno de amor a Dios. Ya no tengo para dónde hacerme. Claro. En todo encontraré el amor de Él, ¿no? Y ahí se acaba el yo por completo. Así es. Después de esto, he seguido rezando, pero mientras rezaba, veía que mi sumo bien Jesús deprisa salía del fondo de mi interior, empujando un bulto de luz que estaba encima de él, que lo tenía como eclipsado bajo de ella dentro de mí, y me impedía el verlo. Por eso, él empujándolo deprisa ha salido, y yo le he dicho, Jesús mío, ¿qué cosa es esta prisa que tienes? ¿Es tal vez alguna cosa que te interesa mucho? Y Jesús, Cierto, cierto, hija, que es la cosa que más me interesa. Mira, he escuchado hasta dentro de ti al Padre que se llevó nuestros escritos, que hablaba de mi voluntad a los que lo rodeaban, con tanto amor que me sentí herir hasta en el corazón, y por eso he querido salir fuera de ti para escucharlo. Son mis mismas palabras que he dicho sobre mi voluntad, que me resuenan al oído. Escucho mi eco, y por eso quiero tomarme todo el gusto de escucharlo, y quiero que también tú lo tomes por compensación de los sacrificios que has hecho. mientras estaba en esto, yo veía que un rayo de luz salía de Jesús, que se alargaba tanto que llegaba hasta donde se encontraba el reverendo Padre, que invistiéndolo lo hacía hablar, y Jesús se consolaba al oír hablar sobre su adorable voluntad. Pues qué gusto le da a Jesús hablar de su voluntad, ¿verdad? Ujú. Cuando alguien se dedica O sea, a conocer, a hablar. pero hay algo que es también que debemos tomar muy, muy en cuenta. Mis mismas palabras. Ujú. Sí, que sean las suyas, que no inventemos. Exactamente, o sea, no se trata de copiar, no se trata de interpretar, no se trata de ponerlo con mis palabras, se trata de decir sus palabras. Y luego podemos hacer alguna, no sé, algún ejemplo, ejemplificar algo alrededor, pero como centro, como núcleo deben ser sus palabras. Sí, y lo que dice Luis al final, yo veía que un rayo de luz salía de Jesús que se alargaba tanto que llegaba hasta donde se encontraba el reverendo Padre, que invistiéndolo lo hacía hablar, Ujú. que es no prepare nada, que yo hablaré por ustedes, ¿no? Dejar salir las palabras de Jesús y no bloquearlas para ponerlas Las las propias, claro. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Continuamos con la Bueno, siguiente, por doctor? favor. Claro que sí. Es la 29, octubre 12, 1926. ¿Qué significa ser hija primogénita de la voluntad divina? Jesús se siente atraído por la voluntad divina a visitar al alma y la dispone a tratar con él. Pues esa hija primogénita es Luisa, por supuesto, ¿verdad? De su voluntad. Me sentía inmersa en el mar del dolor de la privación de mi sumo bien Jesús, y por cuanto lo llamaba girando por cielo y tierra, no me era dado encontrar a aquel por quien tanto suspiraba. Y por eso las aguas del dolor, creciendo siempre más, me ahogaban de penas y de dolor, pero de aquel dolor que solo Jesús puede dar y sabe dar a un pobre y pequeño corazón que ama. Y porque es pequeño, no puede sostener toda la inmensidad de las aguas amargas del dolor de su privación. Y por eso quedo ahogada y oprimida, esperando a aquel que tanto anhelo y suspiro. Entonces, mientras me encontraba toda oprimida, mi siempre amable Jesús se hacía ver en mi interior, en medio de una nube de luz, y me ha dicho, Hija primogénita de mi voluntad, ¿por qué estás tan oprimida? Si tú piensas en tu gran fortuna, tu opresión se irá de ti. ¿Sabes tú qué significa hija primogénita de mi voluntad? Significa primera hija en el amor de nuestro Padre Celestial.
y primera de todos en ser amada. Significa primera hija de la gracia, de la luz, primera hija de la gloria, primera hija poseedora de las riquezas de su divino Padre, primera hija de la creación. Como hija primogénita del supremo querer, contiene todos los vínculos, todas las relaciones, todos los derechos que convienen a una hija primogénita. Vínculos de filiación, relaciones de comunicación con todas las disposiciones de su celestial Padre, derechos de posesión de todos sus bienes. Pero esto no es todo. ¿Sabes tú qué significa primera hija salida de mi voluntad? Significa no solo ser primera en el amor y en todas las cosas de su Creador, sino encerrar en sí todo el amor y todos los bienes de los demás hijos. Así que si los demás poseerán cada uno su parte, ella como primogénita poseerá todo junto a los bienes de los demás. Y esto con derecho y con justicia, porque como primogénita, mi voluntad a ella todo le confió, todo donó. Por eso en ella se encuentra el origen de todas las cosas, la causa por la que fue creada la creación, la finalidad por la que salió en campo la acción y el amor divino. Causa primaria de todo el obrar de un Dios, fue quien debía ser hija primogénita de nuestra voluntad. Por lo tanto, de ella, como consecuencia, derivan todos los bienes, de ella parten y a ella regresan. Mira entonces cómo eres afortunada, tú no puedes comprender del todo qué significa tener el primado en el amor y en todas las cosas de tu Creador. Bueno, esto tendremos que analizarlo muy bien, ¿no? Hija primogénita de mi voluntad. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en que Luisa es la primera en vivirlo después de que Adán pues abandona, ¿no? Adán desiste de este trabajo, lo deja y ahora es Luisa la que en donde se retoma, Dios retoma su trabajo de fundar el reino para las criaturas normales, o sea, salidas de pecado original. Si yo entiendo esto, lo que está diciendo Jesús, entonces yo debo entender que, por ejemplo, dice, causa primaria de todo el obrar de un Dios. Fue quien debía ser hija primogénita de nuestra voluntad. Aquí me queda un vacío, porque esa hija primogénita, si lo tomo así, debería de ser la Virgen. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. La Virgen, o sea, es la primera que lo vive desde siempre y que es la única que lo llega a tener en total al 100%, porque ella lo tiene desde el mismo instante de la creación de su alma. Luisa no, Luisa empieza un tiempo después. Sin embargo, o sea, al final Jesús se refiere directamente a Luisa, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos congeniar? O sea, ¿cómo podemos poner esto en claro? Dice, pero esto no es todo. ¿Sabes tú qué significa primera hija salida de mi voluntad? Yo creo que ahí en esa frase está el punto, ¿sí? Porque es primera hija salida de mi voluntad. Si Jesús nos dice que María forma un solo eslabón con Él, que es un solo eslabón de vida, y Jesús tiene el reino, Él es el reino, por lo tanto María forzosamente es la reina. ¿Por qué es la reina? Porque lo posee en plenitud. Entonces podríamos hablar que María está prácticamente asociada con Jesús tanto en la posesión como en el ser el reino.
¿sí? Y entonces sí, me queda muy correcto esto de que Luisa sea La ¿cómo se llama? primogénita. La primogénita de la transmisión del reino, ¿no? Ujú. Sería la única manera en que lo puedo como acomodar. No sé si tengan alguna otra idea. Sí, No, porque pues sí, definitivamente. Como usted dice, la Virgen es un eslabón con Jesús y pues Él es el rey y la reina, ¿no? Ellos son los reyes de este reino. la Virgen es madre, Ujú, Luisa es hija. sí. Ujú. Entonces Luisa es la primera salida pues del pecado original que va a obtener que le están dando la posesión del reino, los conocimientos para que obtenga el reino. Así es. Ujú. Así que bueno, sea uno, sea otro, ahora vamos a enfocarnos en Luisa. Ahora sabemos que vamos entendiendo quién es Luisa, Sí, ¿sí? O sea, ya no la tenemos nada más como la transmisora de todo lo que Jesús habla, sino tiene un papel, pero un papel fundamental. Lo que leímos en la lectura anterior, sí. el sol fundido, el sol de ella que está formando en ella con sus actos, fundido con el querer divino, y es la que alumbra a la Jerusalén celestial. En fin. Entonces, al oír esto le he dicho, amor mío, ¿qué dices? Y además, ¿en qué me aprovecha tanta fortuna que tú dices cuando me privas de ti? Todos los bienes se me convierten en amargura sin ti. Y además, te lo he dicho tantas veces, que solo a ti quiero, porque tú me bastas por todo. Y si todo tuviera sin ti, todo se me cambia en martirio y en dolor indescriptible. El amor, la gracia, la luz, la creación, todas me hablan de ti, me hacen conocer quién eres tú, y no encontrándote doy en delirio, en ansias mortales. Por eso, el primado, la primogenitura, dalas a quien quieras. A mí no me interesan. Si quieres volverme feliz, quédate tú solo conmigo, y esto me basta. Y Jesús ha agregado, Este es otro punto que es también para reflexionar un poquito sobre quién es Luisa y las cualidades de Luisa, ¿no? No es una persona que quiera sobresalir, no es una persona que quiera tener un determinado papel dentro de la parte de las acciones de Dios. A ella lo único que le interesa es estar con Jesús. Bueno, eso ya lo entreveíamos, ¿no? sí, Y como que dice, mira, el primado ay, no me no me interesa. interesa, dáselo a quién, dáselo a Alejandro, dáselo a Elvi, Sí. pero no me prives de ti. Bueno, esa es una parte. Pero otra parte que es importante, o sea, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué significará para una criatura el contacto directo con la divinidad? O sea, ¿qué será? ¿Qué tanto será aquello que la lleva a decir, ¿sabes qué? No quiero nada. Después de lo que le he hablado, de todas las maravillas que le está como, no se las está ofreciendo, le está simplemente enseñando lo que ya le dio, Ujú. ¿sí? Y no le Ujú. interesa estar con él. Sí, Sí, sí. ya no Y, interesa nada de eso. y pienso que esta que es la descripción de lo que es el infierno, que dice, todos los bienes se me convierten en amargura sin ti, Ujú. y si todo tuviera sin ti, todo se me cambia en martirio y en dolor indescriptible. Al final, eso es el infierno, Ese es el Ujú. infierno. La el Así no ausencia de es. tener a Dios, Dios. claro. Ujú. Así es. Seguimos. Hija mía, no debo bastarte solo yo, ni quiero que digas que todo lo demás no te interesa. No, no. Si no me basta a mí el darte solo a mí, sino que te doy también todas mis cosas. Si me interesa a mí que el primado, que la hija primogénita seas tú, debe interesarte también a ti. Y no sabes tú que mi frecuente venir es porque eres mi hija primogénita.
¿No sabes tú que Adán, hasta en tanto que se mantuvo como hijo primogénito de mi voluntad, y por consecuencia tenía el primado sobre todo, yo lo visitaba frecuentemente? Mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo como hijo, que forma la consolación de su padre. Así que yo hablaba con él como a un hijo, y él conmigo como a su padre. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho ya nada le tocaba, y no más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. Ahora, ¿no sabes tú que el primado que perdió Adán como hijo primogénito de mi voluntad ha pasado a ti, y que yo debo encerrar en ti todos los bienes que debía encerrar en él, si no se hubiese sustraído de mi voluntad? Por eso yo te veo como la primera criatura, salida de nuestras manos, porque quien vive en mi voluntad es siempre la primera ante su Creador. Y a pesar de que en el tiempo haya nacido después, esto dice nada. En nuestro querer es siempre primera, quien no ha hecho ninguna salida de dentro de él. Mira entonces cómo te debe interesar. Mi mismo venir es la fuerza irresistible de mi voluntad, que te atrae a mí y te dispone. Por eso quiero suma gratitud por tu gran fortuna de ser la hija primogénita de mi voluntad. Hay algo que se me hace muy importante que dice, en nuestro querer es siempre primera quien no ha hecho ninguna salida de dentro de él. Ujú. Por eso él la ve como, bueno, claro, sabemos que Luisa es la primogénita, pero él quisiera que no saliéramos nunca, ¿no? Por eso lo que está diciendo es que si hay alguien que nunca, que no se sale, que hace vida junto con él, para él la toma como primera, porque es la primera que está haciendo esto, es el primado de ser un uno con el querer divino. Entonces no hay mucho problema, ¿no? Muy bien. Pero es curioso, o sea, todo lo que le dice, ¿no? Ujú. Y quizá el punto también a reflexionar un poco es esto que dice, ah, en aquella luz ahora, ¿no? Dice, ¿no sabes tú que el primado que perdió a Adán como hijo primogénito de mi voluntad ha pasado a ti? Y que yo debo encerrar en ti todos los bienes que debía encerrar en él si no se hubiese sustraído de mi voluntad. Ujú. ¿Qué le está diciendo? Es difícil, podríamos pensar que es algo para Adán, ¿sí? Algunas gracias, dones, en fin, y que ahora no se los da Adán, sino se los da Luisa. Pero vamos a otras lecturas y de repente Jesús dice que en Adán estamos todos y que todo lo que toda la familia humana iba a poder tener, lo puso en Adán para que de él lo pudiéramos tomar nosotros. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? ¿Y ahora estamos todos en Luisa, Que doctor? no solo estamos, de ella nos provee todo lo que nosotros podemos llegar a ser. Mm. O sea, por favor, Ujú. las palabras, ¿no? Claro. Dice, yo debo encerrar en ti todos los bienes que debía encerrar en él, ¿sí? Ujú. Y luego le dice, por eso te veo como la primera salida de nuestras manos. ¿Por qué? Porque si en Adán encerró a toda la humanidad y todos los bienes de toda la humanidad, pero Adán lo rechaza, entonces ahora todo esto se le pone en Luisa. Ahora Luisa es como la primera, pero todo viene de Luisa. Sí, porque hace un rato decía que es la primera salida de la pecado. criatura normal.
Ujú. de la criatura normal, pero porque la normalidad la hicimos normal, Así pero es. la primera normal sería ella. A ver, O sea, normal en el plan de Dios. sí, normal en el plan Sin de Dios. contar a la Virgen, con que ya la pusimos como Por eso, normal en el plan de más Dios sería la Virgen. arriba. Ahora, normal, salida de la anormalidad, sería Luisa. Pero se volvió normal en el plan de Dios. Así es. Y algo que es curioso, todo esto que ahora Luisa está recibiendo, la Virgen no lo podía dar. Aparte de que su misión era la de madre, su misión era compartir junto con Jesús todo lo de la redención, pero todo esto no nos lo hubiera podido dar, porque ella, siendo inmaculada, tenía la plenitud y no tenía el modo de decirme, mira, haz esto. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque ella no lo hizo, porque yo no podría seguir los pasos de la Virgen porque no soy inmaculado. Entonces, por eso decíamos hace un momento que María y Jesús forman un solo eslabón y que de ese solo eslabón sale a Luisa. Y ahora de Luisa tomamos nosotros, que eso es lo que a mí me causa mucha admiración, porque de María salen todos los bienes que la Iglesia nos da. Todas las gracias, todos los dones, todos los sacramentos incluso, porque Jesús nos dice que todo lo que Él consiguió y lo que Él nos dejó, quedó en María para que de María salga a nosotros. Hasta ahí no hay problema. Ahora, de nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Que necesitamos tomarlo de alguien, lo del reino, porque María no nos lo va a dar. Nosotros tomamos de María todo lo que es la parte de la redención. Luisa toma de María la parte del reino, o sea, se lo transmiten a ella. Y ahora ella, Luisa, nos lo transmite a nosotros. Por lo tanto, ahora tenemos dos dadoras de gracia. La Virgen en cuanto a la parte de la redención, la Virgen como la transmisora del reino en Luisa, pero ahora Luisa es la dispensadora de todo lo del reino para nosotros. Por eso es nuestra madre también, al igual que la Virgen María, igual que, ¿no? Así es. Dice, por eso quiero suma gratitud por tu gran fortuna de ser la hija primogénita de mi voluntad. Esto es lo que nosotros no podemos alcanzar. O sea, podemos alcanzar el nivel de Luisa si queremos, nos esforzamos, sí, pero la misión, no. Tener la primogenitura, no, nada más es de ella, ¿no? Así es. Yo no supe qué responder. He quedado confundida y en lo íntimo de mi alma decía, fiat, fiat. Bueno, pues amigos, con estas dos lecturas que han estado así medio fuertecitas, Profundas. nos despedimos, se nos termina el tiempo. Gracias, Elvi. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Y Alex. gracias a ustedes, amigos, por su atención. Muchas Nos oímos gracias. en el próximo programa. Gracias y buenas noches. Gracias, París. Hasta luego.